Continuamos. Vamos a la siguiente hora de clase en esta hermosa fresca mañana. Vamos a lo que es la ética del ministro de culto. La ética es algo bastante amplio, pero en este caso, pues vamos a referirnos brevemente a lo que es el ministro de culto. El deber ser. Ética, parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Implica el conocimiento del bien y del mal en la conducta humana, conjunto de normas que regulan el comportamiento desde el punto de vista del bien. Una de las cosas que debemos de tener muy claro y que la mayoría de los que están aquí tienen claro porque son profesionales en su gran mayoría y los que no, bueno, van cerca, es que todas las cosas funcionan bajo un sistema. Todo, absolutamente todo funciona bajo un sistema. Cuando hablamos, en este caso, de la ética del ministro de culto, es el sistema por el cual los ministros de culto nos debemos regir. ¿Sí? Aquí estamos disfrutando del fluido eléctrico porque nos conectamos al sistema. Allá al frente tenemos una calle, una cuadra después tenemos donde pasa el sistema de transporte público y así sucesivamente. Nosotros somos un sistema de sistemas andante. Tenemos el sistema respiratorio, sistema óseo, sistema digestivo, sistema reproductivo y otro lote. Entonces, debemos de entender que como ministros de culto, también debemos regirnos por normas y principios que ya se han establecido. De modo que la función de la ética consiste en juzgar nuestros actos, comenzando con los nuestros, cómo me conduzco, nuestros actos de conducta y señalarnos lo que debemos hacer. En este sentido, afectan nuestros actos y costumbres cotidianas. Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Se conoce como ética cristiana o ministerial el conjunto de normas escriturales que rigen la conducta del cristiano y del pastor. Las cartas bíblicas pastorales son una fuente importante para instruirnos en cuanto a la ética pastoral o ministerial. Es decir, carta a Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, no son cartas que fueron escritas abiertamente a la iglesia, aunque no dejan de tener enseñanza para la iglesia, fueron estrictamente escritas a líderes, a ministros, y ahí hay mucho material para nuestra vida. Ahora, la parte moral, ciencia, que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Tiene que ver con las costumbres morales, morales, que se definen en una sociedad específica para el desarrollo social. La ética tiene que ver con lo que somos y la moral con lo que hacemos. La una es expresión de la otra. Sin una buena ética es imposible ejercer la moral, señoras y señores, ya que esta última se somete al escrutinio de la comunidad, sociedad o la cultura. Es decir, usted y yo, todos los días, como ministros de culto, vamos a ser sometidos a un escrutinio. Todos los días nos van a estar juzgando nuestra manera de comportarnos. Vamos a ser objeto de murmuración y vamos a ser objetos de elogio. Y usted tiene que preparar su corazón para oír los elogios más, pudiéramos decir, melosos y salameros y usted permanecer siendo usted. Y también para recibir los insultos que puedan haber o las críticas más desagradables y usted permanecer siendo lo que usted es. Independientemente del que diga lo que diga. Usted fue llamado a lo que fue llamado, usted tiene que saber quién es, qué tiene y qué puede y hacer lo que le compete. No por lo que dicen los demás, sino por lo que usted es. Es decir,
No puede ser reactivo, sino proactivo. No predico por lo que oigo y por lo que veo, sino por lo que soy dirigido por Dios Espíritu Santo. Y así sucesivamente en todas las áreas donde nos toca servir. Es decir, vamos a atender chévere al que se porta bien, al que habla bien, y al que se porta mal, entonces lo vamos a darle la espalda, echarlo, no. Usted tiene que aprender a ser proactivo, no reactivo. Ahora, principios, aspectos de vida y de conducta que se consideran como los primeros de una cosa. Dice de los aspectos de conducta que la sociedad privilegia como primero, básico o fundamentales, para determinadas cosas. Al hablar de los principios morales, hacemos referencia a los aspectos sobresalientes, fundamentalmente o soportes de todo un sistema moral. ¿Sí? Ahora, valores. Lo que vale una persona o cosa, es decir, el valor moral o ético de una acción o comportamiento. Cuando hablamos de valores, hacemos referencia a bienes morales que se aplican y viven en sociedad. Son las normas, ideales o principios que en cada cultura o sociedad se privilegian como de especial valor. Al tener valores definidos, es posible identificar con claridad las contrariedades al obrar en contra de estos. Los valores hacen hincapié en la conducta externa y visible de los principios morales identificados en el interior, en razón de que los valores morales son la guía para determinar la conducta. ¿Sí? Eso es en cuanto a los valores, y sabiendo que no hay nadie que valga más que otro, pero tampoco hay nadie que valga menos que otro. ¿Sí? Todos tenemos hermosos y muy buenos valores. Ahora, que muchos no los practican, no es que se perdieron los valores, se le perdieron el que no los practica. ¿Sí? Ahora, el ministro como ciudadano, oiga, ¿sabe que en esta parte del mundo, hablando aquí de Venezuela y de todos estos países del continente, se le considera a las personas ciudadanas? ¿Sabía usted que en Europa no existen ciudadanos? En la mayoría de los países de Europa no existen ciudadanos, ¿sabía usted eso? ¿Qué existen entonces? Súbditos. Donde hay un rey, no hay ciudadanos. Hay súbditos del rey o de los reyes. Donde no hay reyes, entonces hay ciudadanos. Eso poco se enseña, poco se habla. Entonces, el ministro, como ciudadano, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Eso lo registra Tito 3, 1 y 2. Esto aquí en Venezuela hace poco estaba bien grave ya, a nivel ministerial, de esto. Carecían mucho. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Quién dice esto? Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 13 al 17. Los fariseos de la época de Jesús estaban dedicados a encontrar todas las formas posibles de
desacreditarlo. Una de sus estrategias era la de convencer al pueblo de que Jesús estaba opuesto al gobierno civil y a la responsabilidad del ciudadano cuando trataron de acorralarlo con la pregunta, ¿cuál fue esa? Del César, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se recuerdan en esa ocasión? Contestó Jesús, es decir, estaba ubicado y expresó a César lo que era de César en cuanto a la moneda, ¿no? En cuanto al impuesto, en cuanto a la gobernabilidad, y a Dios lo que era de Dios. Es decir, como ministro de culto, Jesús estaba bien ubicado. Y así debemos de estar nosotros también. Ahora, la contesta es, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Contestó con César y con Dios, cada uno ubicado en su lugar. Sus palabras, por tanto, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, iban más allá de pagar los impuestos, eran un llamado a una ciudadanía ejemplar. Véase Mateo 22, 16 al 21 en cuanto a lo que es la parte del ministro de culto como ciudadano. Los lugares destinados al culto. Sí, vamos a ver los lugares destinados al culto, cómo se les llaman a esos sitios en las diferentes agrupaciones o religiones donde están. Mateo 22, 16 al 21. Ok, lugares de culto, vamos a verlos. Reciben nombres diversos según las distintas tradiciones religiosas. Iglesia cristiana, es decir, en el caso de nosotros, el lugar se le llama iglesia, el sitio donde nos reunimos. En el caso de los budistas o los hinduistas, se le llama templo budista o hinduista. Mequita, los musulmanes. Sinagoga, los judíos. Salón del reino, testigos de Jehová, entre otros. A veces el término varía también en función del tamaño e importancia del lugar. Catedral, capilla, ermita, mequita, aljama, oratorio, entre otros. Un lugar de culto puede ser un edificio entero, por ejemplo, una iglesia, o integrarse en un edificio más amplio, por ejemplo, la capilla de un colegio u hospital. También en los hospitales hay pequeños sitios donde hay una capilla. Donde no está permitido, según las normas y las leyes venezolanas, tener una iglesia dentro de un apartamento. No se registra. Puede ser cualquier casa, cualquier lugar. Sin embargo, hay iglesias que funcionan dentro de un parque, dentro de una escuela, dentro de una universidad, diferentes sitios en una cancha, aunque como tal no se pueden registrar ahí. Hay que registrarlas con una dirección de una casa. Toda iglesia que está registrada debe tener una dirección. Alguien decía, ¿por qué no? Pero ¿por qué tiene que tener dirección? Porque no te puedo registrar la iglesia en la Plaza Bolívar, porque muchos se pueden registrar y se apropian de la Plaza Bolívar. Por decir uno, ¿no? Debe haber una dirección como tal. Ahora, eso es la primera parte, ya se nos fue. Vamos a la parte segunda, que es la legalidad. ¿Sí? Tenemos muchas iglesias que existen de hecho, pero no de derecho. Organización de la iglesia en el mundo, para efectos naturales. Consejo Mundial de Iglesias Ecuménicas, Católico, Evangélico, Ortodoxo. Alianza Evangélica Mundial, hay una denominación llamada así. Presbiterianos, otra organización de iglesias. Bautistas, otro movimiento. Pentecostales y reformados. Alianza Mundial Bautista. Sin embargo, hay otra agrupación que, aunque no está aquí, ellos son adenominacional, es decir, no pertenecen a ninguna denominacional. Si usted me pregunta, hermano, ¿usted es presbiteriano, es bautista, es pentecostal, es reformado o pertenece a la Alianza Mundial Bautista? A ninguna de ellas. Somos aconfesional.
En Venezuela estamos organizados así, las de aquí en Venezuela. Oigan, confederaciones, federaciones, concilios, asociaciones de iglesia, ministerios e iglesia local. Nosotros estamos en la última, en el caso de nosotros, no sé usted. Cada uno sabe dónde está ubicado por ahí. Confederación es la unión de varias federaciones y o concilio de iglesia, Consejo Evangélico de Venezuela, tenemos uno, Confederación Pentecostal, hay otro de Venezuela, Convención Bautista de Venezuela, Renamiven, que desapareció, y hay una nueva que está por ahí, y está Unicristiana, la otra es Asociación de Iglesias Unidas, si mal no recuerdo, lo que fue Renamiven. Federación, concilio y asociación de iglesias. ¿Qué es eso? Es la unión de varias iglesias locales con un fin determinado y común, asambleas de Dios, Obra Luz del Mundo, Benecer, Emaús, Fiel PB, Abdiel, Maranata, entre otras varias que hay. Iglesia local es el núcleo fundamental de la iglesia de Jesucristo diseminada a lo largo y ancho del país. Algo que no está aquí en la guía, que quiero decirle, que por años algunos predicadores, ellos decían, no, nosotros fundamos la iglesia. Yo también estuve en esa, porque como esta congregación la iniciamos mi esposa, el hermano de ella y la esposa de él, la iniciamos ahí en la sala. Entonces yo decía que yo era fundador de iglesia, hasta que escuché un predicador que dijo que la única iglesia que tiene Jesucristo la fundó él hace 2025 años, y que lo que los apóstoles hicieron y los demás fue aperturar nuevas congregaciones pertenecientes a la única iglesia que Jesucristo tiene, que la fundó él. Entonces entendí que yo no fundé iglesia, que yo lo que hice fue que aperturé una nueva congregación de la única iglesia que Jesucristo tiene, que es la que él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Porque mírenme las manos, no tengo señal de clavos, ni las aspiro tampoco. ¿Sí? No he sido crucificado, ni aspiro a ser crucificado por nadie. Ok. Con lo que Jesús hizo es suficiente, más que suficiente. Entonces, entiendo que aperturamos nuevas congregaciones pertenecientes a la única iglesia. Por lo tanto, no hay fundadores de iglesia. El que diga que es fundador de iglesia no sabe todavía en esta área, como ministro de culto, no tiene este entendimiento que gracias a Dios ya yo obtuve. Ahora, a nivel gubernamental, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Dirección General de Justicia e Instituciones Religiosas y Culto, es el órgano que brinda la oportunidad de que las iglesias se registren como tal. Sin embargo, hasta cierto punto el registro de una iglesia es un fenómeno, no hay una ley que rija lo religioso en Venezuela, y es súper complicadísimo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la religión principal de la nación tiene dos caras. Para efectos de Estado es Estado, y para efectos del resto de la sociedad es una religión. Entonces, si se llega a ser la religión de culto, van a tener que llamar al liderato de esta organización y le van a pedir una definición. Si son iglesias, me cierran el consulado que hay. No va a haber más embajador de la Santa Sede en Venezuela, y todas las iglesias son iglesias y tienen que registrarse como se registran el resto de las religiones. Pero si ellos deciden, no, no somos religión, somos un Estado, listo. Entonces me cierran todas las iglesias, me abren en cada ciudad luego del embajador viene el consulado, y no fungen como religión, pero a ellos les interesa a los dos, y ahí no la tenemos fácil. Por lo tanto, aquí no se ha hecho, y hasta donde sé, difícilmente se hará una ley de religión y culto. Difícilmente. Ahora, regula este órgano, regula las inscripciones y participaciones de las iglesias locales
existentes en el país. La pregunta, ¿nosotros aquí estamos registrados? Sí, estamos registrados. Regula la relación entre la religión y el Estado, ese órgano. Coordina las acciones civiles de carácter religioso, que de paso este martes, el martes de la semana que viene, se va a celebrar el Día del Pastor y la Pastora aquí en Barquisimeto a nivel de los diputados estadales, Consejo Legislativo, porque por decreto presidencial se reconocen los pastores y las pastoras y ese se celebra el 15 de enero. Desde el 2019 se está celebrando 15 de enero, que es el mismo día de los maestros y las maestras. Ese día se celebra oficialmente, legalmente, el Día del Pastor y la Pastora. Muchos líderes de iglesias que lo venían celebrando, creo que en diciembre, antes de diciembre, no están muy de acuerdo, pero bueno, ellos quieren hacer de su iglesia un país aparte del que hay. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Este órgano supervisa las acciones de las entidades religiosas en Venezuela. Hasta ahora, en la mayoría de los lugares no lo han hecho, no ha sido necesario, pero cuando hay algunos brollos, algunas demandas, sí, le toca que hacerlo. Coordina con las embajadas y el SAIME visas religiosas, que también las hay, para los líderes, en este caso los ministros de culto que están legalmente constituidos. Y dan acreditaciones de ministros de culto venezolanos y extranjeros. Entre otras cosas, este órgano está en Caracas, en el edificio sede del Ministerio de Relaciones Interiores, por allá en un piso bastante elevado. Vamos a la tercera parte y aspectos subjetivos del ministro de culto. Vamos volando, hermano. Esto lo que hay es mucha página porque cometí un error de que me imprimieran por un solo lado. Esto se ve grandote, pero no es que es grandote así. Atribuciones o funciones del ministro de culto. Guía espiritual, esa es parte de el ministro de culto, no es el total. Orientador, consejero, maestro, representante, modelo, agente de influencia. Vamos a ver, eso tiene ciertas explicaciones, eso aquí. Vamos a ver, guía espiritual, parte o es la primera parte de lo que es un ministro de culto. Oiga, ¿qué guía espiritual? No dueño, tampoco jefe. ¿Sí? Un guía espiritual. Ir al frente, guiar o dirigir la acción espiritual de la congregación, liderizar al pueblo creyente. Parte de las funciones. Debe conocer todo lo que pueda acerca de la fe que profesa. No puede ser un neófito, novato o inmaduro. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerían en el mismo hoyo. Canalizar y guiar en el camino al discípulo. Ir siempre adelante en acción y visión. Es parte del trabajo, por eso dijimos que lo que estamos hablando es subjetivo. Orientador. El ministro de culto debe ser un orientador. No debe imponer su propio criterio. Siempre debe colocarse opciones a sus discípulos. Es un mentor en el desarrollo discipular. Asesora al discípulo y su entorno familiar. Debe identificar las necesidades de sus discípulos y determinar el accionar a fin de prevenir los errores a futuro. Debe ser un colaborador, oiga, en la detección de futuros problemas. Vamos a ver qué más tiene que hacer un ministro de culto. En caso de conflictos, es el consejero. Debe acumular las mejores experiencias de vida, dar los mejores y oportunos consejos. Nótese, consejo, no imposición. Nunca imponer su criterio personal al aconsejado.
estimular el compañerismo y la hermandad, estimular el crecimiento espiritual, colaborar en la formación integral del discípulo. No debe de sesgarse, entender que cada hombre y cada mujer vino a esta tierra para unas funciones diferentes. Las funciones mías no son las de cada uno de ustedes y las de cada uno de ustedes no son las mismas mías. Cada quien vino para algo y el objetivo es que en ese algo él debe surgir, él debe crecer. En el caso del ministro de culto también tiene que fungir, no fingir, como un maestro. Es quien tiene la responsabilidad de formar y enseñar. Por tanto, debe estar formado integralmente, teológica, bíblica e historia, geografía, economía, política, oiga, política, no partidismo, comunicación y tecnología. Ahí yo voy un poco atropellado, pero voy avanzando, voy mejorando. Debe adquirir amplios conocimientos en la materia que enseña. Debe poseer amplios conocimientos en cultura general. Pasa que, creo que hablaba con un chico ayer, él viajó a Puerto Rico y entonces estando en Puerto Rico estaban comiendo y él pregunta, la comida estaba muy buena, había eso que nosotros aquí llamamos guasacaca. Allá él le dijo a la gente, mira, ¿será que usted me puede pasar la guasacaca para echarle a la comida? ¿Sabe usted qué significa guasacaca en Puerto Rico? Lo que aquí es excremento. Entonces, el ministro de culto debe conocer cultura general. Pasó un caso al maestro con el que yo estudié y trabajo con su material. Viajó a el Perú, estando en el Perú, llegó con su asistente, el muchacho pasó al baño mientras él de una vez a la mesa, porque creo que traía mucha hambre, y vio algo que estaban cocinando allá, que aquí en Venezuela se llama pincho. Y llega y le dice al muchacho, pero es diferente, allá los toletes de carne son grandes, todo es grande. Entonces el hombre, como tiene ganas de comer y el otro está en el baño, le llamó al chico y le dijo, mira, sírveme un pincho de eso. ¿Qué es un pincho? Aquí es una carne traspasada en un palito, ¿sí? Que la cocinan, eso para acá es un pincho. Allá en el Perú, un pincho es el pene del hombre. Entonces, por falta de conocer cultura general, entonces el hombre no lo atendió. Cuando el otro llega, le dice, mire, ¿ya pediste? Sí, yo pedí que me dieran un pincho, pero no me lo quieren dar. Entonces él llama, mira, discúlpalo a él es venezolano, tráele un anticucho. Eso se llama anticucho, ¿ya? Aunque es un país con el mismo idioma, pero en cuanto a la parte cultural, hay varias cosas que no se les da el mismo nombre. Entonces, el ministro de culto debe tener amplios conocimientos de cultura general y de paso, respetarla, porque le digo algo que aprendí de un amigo por ahí. A nadie, óigame, los que me ven a través del video y los que oyen esta grabación, a nadie se le ha entregado el diccionario de palabras evangélicas para que diga estas palabras no se deben decir y estas son las que se deben decir. A nivel de todo el pueblo de habla hispana, a nadie se le ha entregado un diccionario para decir estas son palabras incorrectas, inapropiadas y estas son las correctas. A nadie, a nivel mundial. Por lo tanto, hay palabras que aquí son tan normales, y aquí los vecinos en Colombia, para ellos son vulgares. A como cosas que ellos dicen y hacen, para nosotros son tan desagradables, pero debemos de entender y conocer un poco de cultura general, señoras y señores. Estimular el aprendizaje y desarrollo integral del individuo es parte de nuestro trabajo, que la gente se desarrolle en todas las áreas. Utilizar todas las herramientas cognitivas y pedagógicas a su disposición para enseñar y formar a los discípulos. Y de paso, le añado yo, no tener ningún egoísmo en que esos discípulos algún día lo superen. Eso para mí sería un privilegio. ¿Cuánto no quisiera yo a varios de los que yo he enseñado un día sentarme de aquel lado a oírlos y expresarse mejor que yo?
pero todavía no los consigo por ahí. Ando detrás de ellos. Puede que tenga aquí algunos, ¿no? Algún día me siento de aquel lado y los pongo de este lado. Ok, representante. Debe tener conocimientos de diplomacia. El ministro de culto debe tener conocimientos de diplomacia, señoras y señores. Conocer de relaciones humanas, conocer y aplicar principios de la psicología para el buen trato, desarrollar otras virtudes espirituales y valores, principios, entre otros más. Cuidar su apariencia personal, ya que sus funciones le llevan a estar ante diferentes tipos de personas y personalidades, señoras y señores. Debe cuidar su vocabulario y lenguaje gestual. Debe poseer un amplio conocimiento en el idioma, lo más que pueda. Y en cualquier otro idioma también, porque no se sabe en qué momento Dios lo saca a otro lado. El ministro de culto es modelo. Tener integridad y aplicar la ética ministerial. Vi un caso de un videíto donde un padre le decía al hijo, un adolescente, mira hijo, usted tiene que andar con cuidado, tiene que andar por ahí con mucha precaución en la vida porque puede causarse muchos problemas. Y el muchacho le dice, bueno papá, yo creo que el primero que tiene que andar en esa posición es usted porque yo voy detrás de los pasos suyos. Sí, importante eso. Como ministros de culto, hay gente que dice, ah, no, si lo hace Rosalín, yo también lo voy a hacer. ¿Y por qué no hacen así con lo bueno, verdad? Ok. Cuando ella va y le reparte una arepa por allá a uno que tiene necesidad y varias cosas más, si ella lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Verdad que no lo hacen? Ahora, ser congruente en lo que se dice y lo que se hace. Cuidar su apariencia, mantener y cuidar su familia. Desarrollar la empatía, ser empático, no espótico, ¿verdad? Vivir respetando las normas de conducta, respetar las leyes. Debe cuidar sus opiniones en público, positivo o negativo. No participar en asuntos oscuros que dañen su personalidad. Ser humilde de corazón, es decir, ser sincero. Eso es parte de lo que nosotros como ministros de culto debemos ser. Agente de influencia, lo somos. Influenciar con su liderazgo. Influenciar con su personalidad. Oiga, para lo bueno. Influenciar con su profesionalidad. Influenciar con su aptitud. Influenciar con su actitud. Su influencia debe impactar positivamente a nuestra sociedad. Su determinación y decisión debe influenciar a otros y a otras, señoras y señores, para lo bueno, por supuesto. Vamos a la cuarta parte. Vamos a ver el marco jurídico, señoras y señores. Vamos avanzando. Marco jurídico de lo que es el ministro de culto, muy importante. Aquí vamos a tener al final del tema, bueno, opiniones de la abogada que está con nosotros aquí. Así que para el oído que aquí le viene música para sus oídos. Joven, música para sus oídos. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, misma, dijo un amigo por allá. Preámbulo. Oiga lo hermoso de la Constitución en cuanto al preámbulo que muchos no le paran. El preámbulo de Venezuela, el pueblo de Venezuela, este es el preámbulo de la Constitución, en ejercicio de sus poderes creadores, invocando la protección de Dios. El ejemplo histórico de nuestros libertador, Simón Bolívar, y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados, aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana. Sin embargo, lo principal es invocando la protección de Dios. Así inicia nuestra Constitución. Ahora, por el grupo envié
¿Cuándo fue establecida la libertad de culto en Venezuela? Creo que la vieron, ¿no? 1837, 18 de este mes, de este mes. La historia se cuenta que Páez, presidente para ese entonces, había ido a Europa en barco, invitó a una serie de empresarios para que viniesen a invertir, a conocer a Venezuela y luego de conocerla, pues invirtieran. Por decir algo, él viajó el año pasado, los invitó que vinieran, no le dijeron que sí, que iban a venir, no llegaron y volvió a viajar, por decir algo, este año. Pero este año no solamente los invitó, sino que se los trajo en su barco y los soltó en Venezuela para que caminaran a Venezuela de punta a punta. Luego de recorrerla, llegaron donde Páez y le dijeron todo muy bueno, el país está excepcionalmente para invertir, señor presidente, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Dice Páez. No hay libertad de religión y de culto en esta nación y los que vienen a invertir son empresarios, banqueros evangélicos. Páez dijo, ¿ese es el problema? Sí, listo, no se preocupen. Ya había un movimiento de un diputado de la zona de Miranda llamado Tomás Lander, si mal no recuerdo. El hombre ya estaba gestionando porque había cultos, sí, se estaban haciendo cultos en las casas, privados, a escondidas. No había libertad, no estaba regulado como tal. Entonces hicieron el decreto, se lo llevaron al Congreso de aquel entonces, de la época, lo firmaron y el presidente vino y le dio el refrende y listo, tenemos libertad de culto. Desde el 1834, 18 de febrero, tenemos libertad de culto, gracias a Dios primeramente, a este diputado y al presidente, impulsado y movido por un grupo de empresarios de Inglaterra. Entonces, vamos a lo que es acá el título 1 de esta arista. De los derechos humanos y garantías de los deberes. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia. Eso es letra escrita, pero cuando usted no la conoce y cuando usted no la demanda, entonces eso pasa a ser letra muerta. ¿Sí? No se permitirá la discriminación fundada en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condición de igualdad de los derechos y libertades de toda persona, y en el caso de nosotros acá es en lo que tiene que ver con creencias, ¿sí? Esa es la parte que nos compete a nosotros. Ahí hay otra serie de agrupaciones, pero que a nosotros no nos compete. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para, ellos, de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume, oiga, plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Quiere decir que si a usted le dan un programa en la radio, en la televisión, usted va a presentar el mensaje de Jesucristo sin hablar mal de los otros grupos religiosos o de los otros seres que se adjudican o que la gente le adjudica liderazgo de alguna organización. Porque gran parte de los líderes de las diferentes religiones, ellos no se adjudicaron la posición
que los seguidores que tienen ahora le adjudican. ¿Sí? Ahí hay un detalle. Sin embargo, en el caso de Jesús, es el único que tuvo el gran atrevimiento de decir, crean en Dios, pero crean también en mí. No hay otro que haya dicho eso. No hay otro que haya dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Artículo 59. El Estado garantizará, importante este que debe de aprendérselo de memoria, la libertad de religión y de culto. Dos cosas, religión y culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se oponga, aquí viene, a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza asimismo, importante esto para las madres y las abuelas, se garantiza asimismo la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. Es decir, el Estado puede revisar qué se hace en el culto, pero no puede decir cómo hacerlo. Importante eso, ¿no? Entender esa parte. Pero esto es para los cultos que están legales. ¿Cómo así? Los que se han registrado, el que no se ha registrado, existe de hecho, pero no de derecho. Ese es el otro detalle del caso yo. Ahora, mira lo que viene ahora. Es lo que tiene que ver mucho con los padres. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Es decir, su hijo está estudiando en X escuela, X institución y lo quieren obligar a vestirse de carnaval, a practicar los rituales de Semana Santa que promueve la religión universal, lo quieren llevar a rezar y todo eso. Aquí tiene usted material para llamar a esa maestra, llamar a ese director y pararle el trote y decirle lo que está escrito. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Es decir, si en la escuela se enseña religión, debiera, así como enseñan catolicismo, debiera haber uno que enseñe en la misma aula evangelio. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley, ni para impedir a otros u otras el ejercicio de sus derechos. Es decir, respeto a la integridad de los demás. Por lo tanto, les recomiendo aprenderse el artículo 59 de la Constitución de memoria. Derechos compartidos. El Estado tomando como presupuesto lógico la definición confesional el Estado tomando como presupuesto lógico la definición confesional no podrá para entrar a concederle determinados efectos jurídicos, someter a aquellas consideraciones al cumplimiento de algunos requisitos que operarían como mecanismo de control e invitación de posibles fraudes de ley. En este sentido, la mejor fórmula para ello consistirá en establecimiento de un registro en el que se inscriban los ministros de culto, que esto no existe, que hubieran obtenido la correspondiente acreditación, por supuesto, después de haber tenido previos conocimientos de lo que es un ministro, que es lo que estamos haciendo, de la iglesia, o confesiones de pertenencia. De esta forma se respeta por un lado la autonomía y libertad de las iglesias, al ser ellas las que designan y nombran sus ministros. Sin embargo,
normal, esto es natural. Es decir, no hay Estado que diga quiénes son los ministros de ninguna religión. Es decir, solamente los líderes o los miembros de cada movimiento, de cada agrupación, de cada iglesia son los que deciden quiénes son sus ministros. Por otro, se controla la iglesia vigente por parte del Estado, pues hacia el exterior, la autonomía confesional presenta límites, tal y como establece el artículo 6 y 1 de la ley, no copio acá, LORLL. Luego la vemos. Cuando dice que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas tendrán plena autonomía, ok, y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y de personal. Ley orgánica de libertad religiosa, entiende, esto es en España, no tiene que ver con Venezuela. Artículo 61. Toda persona tiene derecho de la Constitución a la libertad de conciencia y a manifestar, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta pública, la revocatoria de mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, la autogestión, la congestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las granjas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas, guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstas en este artículo. Recuérdese que nosotros como iglesia somos un ente participativo. Artículo 77 nos dice lo siguiente: se protege el matrimonio, importante esto que viene, entre un hombre y una mujer. Estamos hablando de nuestra Constitución. Esto es por los que estaban aterrados que se iba a implantar en Venezuela el matrimonio igualitario. Lo han trabajado, lo han querido hacer. La ley ya está hecha. Sin embargo, la Constitución dice que se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplen los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. Me refiero a lo que vulgarmente se ha llamado concubinato, ¿sí? Que para efecto de algunos ministros de culto, y aquí voy a aclarar un detalle, que para efecto de algunos ministros de culto aceptado no como tal el matrimonio. Escúcheme. Cuando leemos a primero, segunda Corintios, no recuerdo ahorita, capítulo 7 si es, en adelante, me habla de 5 estados civiles. ¿Cuáles? Soltero, casado, viudos, divorciados, según Pablo,